En este momento recibimos de manera muy grata a don Henry Merán, quien es miembro de la dirección política de la Fuerza del Pueblo. Con don Henry Merán vamos a abordar la agenda nacional a propósito de la propuesta de reforma constitucional que plantea el gobierno y los temas que se están discutiendo en el país. Buenos días, don Henry, ¿cómo está todo? Muy buenos días, mi distinguido Dari. Buenos días a todos mis directos amigos. Con nosotros aquí Jesse Pérez y don Leonardo Jaques. Un saludo afectuoso para Jesse y Leonardo, como siempre, produciendo y dirigiendo junto a usted este prestigioso espacio. Don Henry, el gobierno ha planteado una posible reforma. Ya hoy se publica en un medio nacional de que la Constitución de la República tiene algunos vicios ortográficos. Usted ha sido en varias ocasiones asambleísta, ha participado en varias reformas constitucionales. Su postura primero en torno a esa publicación que hace un medio nacional en torno a que la Constitución de República Dominicana adolece de fallas ortográficas. ¿Por qué nosotros, cómo es posible que la Constitución del país adolezca de fallas ortográficas, partiendo de que ya hay medios que uno puede tener para ver estos detalles? En primer lugar, debo manifestar que una vez más la República Dominicana vuelve bajo criterios no similares, pero se acercan a ser parecido, a poner en agenda una reforma constitucional sin realmente ser necesaria, sin estar siendo demandada por el pueblo dominicano, y peor aún, sin agotar los procesos de discusión, de consenso, de diálogo, de avenimiento, sociales, incluso hasta políticos, que debe agotar una reforma constitucional en un país que lo que procura en el fondo y debemos procurar es el fortalecimiento de su institucionalidad democrática y niveles de participación de la misma sociedad sobre decisiones políticas tan importantes como esta. ¿Por qué ocurre los vicios de forma e inconsistencia lingüística y en el manejo del idioma y la redacción en nuestra Constitución? Bueno, porque las reformas constitucionales, a excepción de la del año 2010, siempre son sometidas y aprobadas bajo un esquema de premura política, de conveniencia política, de acotejamiento del texto constitucional a un momento político, coyuntura electoral determinada. Y evidentemente esos elementos que bien se publican hoy pasan a estar a un quinto, sexto y séptimo, quién sabe, plano. Por lo tanto, dentro de la premura y la característica de las reformas que se han sometido, pues no son prioridad en la discusión. Está claro que lo deseable, lo correcto siempre, e insisto en la metodología de reforma, es una discusión amplia, participativa, con el tiempo suficiente en la discusión de cada uno de los temas, que obedezcan a reales necesidades, no como en este caso, de la sociedad dominicana, y que finalmente, después de obtenido el consenso vía esas discusiones, pues el texto consensuado pase a un ciclo de corrección y estilo, a un ciclo de revisión, que bien podía ser la Academia Dominicana de la Lengua, entre otras instancias que pueden perfectamente hacer un trabajo en ese sentido. Desde luego, reitero por segunda vez, eso no es posible bajo la característica de la reforma que nosotros hemos estado presenciando y conociendo en los últimos años, que la agenda, principalmente el interés, es más político que un verdadero aporte en términos documental, en términos científicos sobre la lengua al pueblo dominicano. Dentro de esas reformas que se están proponiendo está la disminución de los legisladores de la Cámara Baja. Usted fue legislador. ¿Cuál es su posición en ese sentido? Porque de hecho ha habido figuras importantes
del tren social de la República Dominicana como Cándido Mercedes, que el día de ayer hacía una publicación de lo que se estaría ahorrando el Estado Dominicano disminuyendo a 57 de esos legisladores. 53. ¿Cuál es su posición en ese sentido? 53, perdón. Sí. En primer lugar, nosotros, como dirigentes de la Fuerza del Pueblo, y debo manifestar que la Fuerza del Pueblo institucionalmente... Es una postura de la Fuerza. No, ahí voy, Dari. Sí. La Fuerza del Pueblo, en la persona de nuestro presidente y líder, doctor Leonel Fernández, ha planteado, incluso previo al sometimiento de este documento ya formal, porque el presidente de la República había hace tiempo delineado cuáles eran los ámbitos que iba a someter a reforma, y sobre esos ámbitos nuestro presidente del partido se había pronunciado sobre esa posibilidad y la había catalogado como innecesaria, no acorde al momento y a los males y necesidades que padece el pueblo dominicano en esta oportunidad, que debe justamente debe ser lo que ocupe la atención y la agenda nacional, los verdaderos problemas de este país que están impactando gravemente a los ciudadanos. Y también planteó en su momento, y es hasta ahora la posición de la Fuerza del Pueblo, en la persona de nuestro presidente, repito, que lo que debe institucionalmente el gobierno, y más aún con la mayoría legislativa que va a tener a partir del 16 de agosto, es concentrarse en aprobar, en promover la aprobación, diligenciar la aprobación de las 71 leyes pendientes de creación o modificación que todavía están pendientes de la reforma del año 2010. ¿Qué significa esto? Que no es necesario, señalamos desde la Fuerza del Pueblo, no es necesaria esta reforma constitucional, más bien lo necesario es completar el ciclo de leyes adjetivas que se desprenden, orgánicas y adjetivas que se desprenden de la reforma del año 2010. Por vía de consecuencia, esa es la posición de la Fuerza del Pueblo, y ahora mismo hay una comisión del partido que está trabajando en el análisis de ese documento, un análisis técnico-jurídico para dar respuesta, repito, al documento per se, artículo por artículo, párrafo por párrafo, sobre lo que pretende desarrollar, presentar ante una asamblea revisora el Poder Ejecutivo. Nosotros, de manera particular, sobre la pregunta de la matrícula congresual, entendemos, primero, que ese no es un tema trascendental en la agenda nacional. La matrícula congresual, es decir, la cantidad de senadores y diputados, desde la reforma, la muy buena reforma del año 2010, quedó congelada. 32 senadores, uno por cada provincia y el Distrito Nacional, y 190 diputados territoriales, nacionales y del exterior. Esa matrícula de la Cámara de Diputados está congelada. ¿Por cuántos años? No, indefinida, hasta que sea modificada, desde luego, por una nueva reforma, como en este caso. Ahora bien, la pregunta es la siguiente, o el análisis es el siguiente. Es incoherente la propuesta por lo siguiente. Si este es un país que demográficamente tiene un crecimiento importante, y lo manifestó los resultados del último censo, que del año 2010 al último censo que hicimos, el país creció en alrededor de 1 millón de habitantes. Y la representación en la Cámara de Diputados es proporcional al número de habitantes para no afectar la legitimidad de esa representación. Entonces es incongruente que un país que demográficamente está creciendo a esos niveles reduzca sus niveles de representación en la Cámara de Diputados. El aspecto de la reducción en términos económicos versus el presupuesto nacional, eso es irrelevante y todos lo sabemos. Es decir, el déficit fiscal del gobierno dominicano y el déficit en cuanto a lo gastado y a lo obtenido, en definitiva, que es lo que produce ese déficit, no tiene que ver con la reducción de 53 diputados, si son más y son menos. Eso es insignificante, repito, en comparación con lo que es el déficit y las verdaderas causas del déficit. Incluso lo que gastó el gobierno en la campaña pasada,
perfectamente hubiera podido proveerle al Congreso y a cualquier otra institución pública de decenas de miles de millones de pesos para operar democráticamente las instituciones. Entonces ahí no es que está el problema, y es un ejemplo que pongo como otros, ahí no es que está el problema. Ahora bien, también señalamos lo siguiente sobre esa reducción. Se plantea de 190 legisladores, que de 190 reducir 53, 20, oiga, volver a un esquema ya anacrónico y eliminado democráticamente, donde 20 legisladores van a ser en lista cerrada propuestos por los partidos políticos, pero hace 30 años que esa modalidad fue eliminada del sistema electoral dominicano, donde los partidos tengan el derecho, o mejor dicho, la cúpula de los partidos. Y yo pertenezco a ella, en mi partido. Donde no hay democracia. Pero díganme, Dari, si nosotros hemos avanzado en términos de elección de nuestros representantes congresuales, entonces de 190 bajamos, eliminamos 53. Sí. Oiga bien. 20 y 20 de ellos nacionales, entonces estamos bajando en términos de elección, son 73. Sí. Le estamos señalando que en el fondo el pueblo, el dominicano va a elegir 117. 110 en términos nacionales. Porque 7 son del exterior. Entonces, mis queridos amigos, pueblo dominicano, claramente hay una involución democrática. Pero usted que habla de eso de los partidos, espérate, para que él cierre ese planteamiento, usted que habla de eso de los partidos, el presidente, de hecho, al momento de hacer el planteamiento, decía so pena a los diputados del Partido Revolucionario Moderno. En este caso, ¿cuál sería la posición de partidos como Fuerza del Pueblo, que también tienen plaza? Porque a diferencia del PLD, ustedes sí tienen representación en ambas cámaras. La posición de la Fuerza del Pueblo hasta ahora, y es la que evidentemente se va a mantener, es señalar la no necesidad, el que no es necesaria la reforma constitucional. Y bajo esa característica que hemos señalado, coherentemente en la Fuerza del Pueblo, en ese mismo ámbito se va a expresar la matrícula congresual. O sea, usted no va a hacer acto de presencia en la Asamblea Nacional. No, eso es otra cosa. No, eso no tiene que ver. ¿Por qué esa posición tan cerrada? Cuando hemos visto con esa reforma constitucional de 2010, que no se sometió para aprobación del pueblo, hemos tenido procuradores generales de la República que no han tenido una gestión frente a los temas de corrupción, porque digan usted un solo caso de corrupción, un gran expediente de corrupción que se haya aquí presentado ante los tribunales a partir del 2010 al 2020, a diferencia de ahora, que llegó a la presidencia una figura como el presidente Luis Abinader, con la voluntad expresa de enfrentar la corrupción política. Pero yo creo que las políticas anticorrupción no pueden estar a merced de la voluntad presidencial. Entonces, ¿por qué esa postura tan radical de la Fuerza del Pueblo de que no es necesaria esa reforma? Usted ha tocado, mi dilecto amigo, y le voy a responder con sus propios argumentos, el tema de la independencia del Ministerio Público. Justamente esa independencia que enarbola este gobierno y que personifica la doctora Miriam Germán, ha sido posible bajo un esquema de la Constitución del año 2010 y la Ley General del Estatuto del Ministerio, la Ley Orgánica del Estatuto del Ministerio Público, que fueron promovidas por el presidente Leonel Fernández. Porque ahí es donde está la incoherencia. Porque no es que no se pueda reformar la Constitución, ojo con eso. Las sociedades producen su propia reforma a partir de sus necesidades sociales. Ahora bien, ¿por qué señalamos innecesaria la reforma? Y este ámbito que usted trata es justamente uno de lo que prueba la no necesidad de la reforma. Pero también con esa reforma, doctor, con esa reforma también tuvimos procuradores partidistas, dependientes del poder. Radamés Jiménez era una figura política independiente. Lo que hay que cerrar la brecha. Lo que se pretende es cerrar esa brecha para que solo sean procuradores independientes y apartidistas los que tengamos ahí en la Procuraduría. Le voy a decir algo. Las funciones públicas se ejercen con la independencia o eficacia que la conciencia de cada ciudadano
le depare. Fíjese, el compañero Radamés Jiménez hizo una buena gestión en la Procuraduría como otros partidistas. Aunque no hubo un solo expediente de corrupción en su gestión. No hubo un solo. Oiga lo siguiente. Y otros que no pueden ser partidistas han podido hacerla peor. Ahora bien, claro, bajo el esquema de esa reforma ocurrirá lo siguiente. Vamos a ver. La propuesta señala que el procurador va a ser designado por el Consejo Nacional de la Magistratura. Primero, la ley orgánica de ese consejo establece que ese consejo designa y evalúa jueces, no procuradores. Primer problema. Segundo, que hay que modificar esa ley también. Oiga, por supuesto. Aparte de la Constitución. Por supuesto. Pero los miembros de la Junta no son miembros, no son jueces. No. El Consejo. Los miembros de la Junta lo elige el Senado. Sí, el Senado. Segundo. Jueces. Plantea la inamovilidad por 4 años del procurador. Se puede ver una ventaja a esa inamovilidad, pero en el fondo se va a convertir, mi querido Leonardo, como una desventaja. ¿Por qué? Porque cuando tú eliges de manera inamovible al procurador, pero a la vez señala la Constitución que va a ser propuesto por el presidente de la República, que a su vez preside el Consejo Nacional de la Magistratura, en definitiva va a ser la misma designación hecha por el presidente de la República. Y peor, mi querido Leonardo, observe esto, cómo se va a comportar en la práctica. Una cosa es dogmáticamente la Constitución y otra la práctica. Usted sabe qué va a ocurrir, que como el presidente sabe que va a ser inamovible 4 años ese procurador, y él tiene la facultad de proponerlo, pero no de sustituirlo en el camino de su mandato. ¿Sabe qué va a provocar eso? Que en el fondo sea no solo de su partido, sino de su extrema confianza, porque en el camino no va a poder removerlo. Entonces, por eso decimos que es una contrarreforma y es un retroceso. La presencia de la magistrada Miriam Germán, que toda esta sociedad reconoce sus condiciones y sus niveles de independencia, que son adecuados. Con la procuradora independiente, y lo ha demostrado ahí. Ha sido posible con el status quo que tenemos en términos constitucionales y en términos del estatuto del Ministerio Público. ¿Qué fue lo que hizo el presidente, digamos, de manera atinada? Lo que puede hacer cualquier presidente es identificar un buen perfil. Sí. Finalmente. Pero el presidente Fernández no identificó un buen perfil, ni Danilo. O con Jean Alain se identificó un buen perfil. Por ejemplo, un procurador que preparaba botecito de romo en la Procuraduría. Era un buen perfil Jean Alain, doctor. Era un buen perfil Jean Alain. Mi querido Leonardo, ese perfil que usted acaba de señalar es incomparable con cualquier otro. Además, ¿Por qué? No me voy a referir al fondo de ese proceso. Domingo Brito no fue un buen procurador. Usted señalar. ¿No fue Domingo Brito un buen procurador? Pero fue antes de la reforma. No fue un buen procurador. Mire, y al igual que Radamés, el doctor Abel Rodríguez de Loro fue un buen procurador. El doctor César Pina fue un buen procurador. El doctor Rosa del gobierno, de Hipólito Mejía, Bello Rosa, fue un buen procurador y fueron partidistas, pero el doctor Milton Ray Guevara, presidente histórico del Tribunal Constitucional, fue partidista, del Tribunal Constitucional, y fue político, fue apoyado por todos los partidos y salió de ser ministro y senador de la República. Entonces repito, como un dominicano que aspira a fortalecer la democracia y la institucionalidad de la República Dominicana, estoy convencido de que la militancia política no puede inhabilitar el perfil. Doctor, pero ¿y la exclusión del procurador del Consejo Nacional de la Magistratura? ¿Usted lo ve positivo esto? Pero si el Consejo va a elegir el procurador, va a perder. ¿Usted lo ve positivo esto para reducir el presidencialismo en ese órgano? Lo veo, Leonardo, irrelevante para la dinámica que va a terminar imponiéndose, porque le repito, es una trampa en la que puede caer el propio presidente de la República. Es una trampa. ¿Por qué? Porque en procura de la independencia, nosotros no dudamos en este caso
el deseo genuino que tenga el presidente de la República de fortalecer esa independencia, pero el camino que ha tomado para el fortalecimiento es el camino equivocado. Está claro, usted sabe cuál, y los amables televidentes, le puedo señalar, ustedes saben cuál es el camino correcto para fortalecer esa independencia. Pero que el Procurador General de la República sea electo de carrera, que tenga su origen en la Escuela Nacional del Ministerio Público. Oiga bien, usted quiere la total independencia, en este caso del sistema de partido, que salga de ahí, que salga de la escuela, que sea de carrera, como son los magistrados en el Poder Judicial, y parte del Ministerio Público hasta el nivel de Procuradores Generales de Corte. Entonces, si queremos contribuir, y somos lo suficientemente sinceros, porque también vamos a hablar claro aquí no podemos de alguna manera tomarle el pelo a la sociedad con este tipo de mecanismos. Repito, creemos en la buena fe. Que cualquier persona puede ser procurador, una persona que no tenga vinculación con la justicia dominicana, que no haya pasado por ese estamento, puede postularse, puede ser postularse. Eso es lo que se está planteando. Es una persona no haya sido parte del Ministerio Público, y puede ser electo a ser procurador general de la República. Porque es una propuesta que estaría emitiendo el Poder Ejecutivo exactamente a la magistratura para que ellos escojan de ese listado que estaría enviando el Poder Ejecutivo. Y no conoce lo que un fiscalizador, no ha pasado nunca por ahí, no sabe lo que es. Así es, pero mire, pero no es de un listado, es una propuesta, persona de él. No es una terna. No es una terna, es uno. Lo que plantea la reforma. No es una terna, es uno. Pero ¿y entonces por qué se está haciendo la reforma si al final es uno? Porque el método de elección no es un decreto. Pero lo que se está cambiando es que en vez de un decreto, se está cambiando que lo va a elegir, el presidente lo va a elegir, lo va a validar el Consejo Nacional de la Magistratura, va a tener un carácter de inamovibilidad por 5 años, por 4 años. Solo se va a ser sustituido por juicio político. Así es. Es decir, puede ser una persona que no haya tenido carrera en el Ministerio Público, que no haya sido fiscal, que no haya sido fiscalizador, que no haya sido alguacil. Pero entonces si es un perfil, Henry, que está enviando el Poder Ejecutivo al Consejo Nacional de la Magistratura, entonces para mí no tiene sentido todo el resto de los elementos. Porque si tú me dices, te voy a pasar 2 perfiles que entendemos que están en toda la capacidad de poder asumirlo, ahí sí. Pues mire que es así, como usted está diciendo. Oiga, bien, por eso es que esta propuesta de reforma, una cosa es lo que se vende políticamente y otra es lo que se desprende del documento. Mire cómo se comporta eso. La única variación es que en vez de firmarlo el presidente directamente el decreto, lo firma el Consejo Nacional. No, que él preside, es decir, que él va a firmar también esa designación junto con los demás miembros del Consejo, que políticamente, evidentemente, él tiene mayoría, mi distinguida amiga veo, doctor, y amigos. Entonces, segundo, no es una terna, es una propuesta de él, un nombre de hombre o mujer que él va a someter al Consejo. Tercero, imagínese usted que el propio presidente sabe que es inamovible por 4 años y que él va a someter un nombre. Todos sabemos qué nombre va a ser. Un nombre que va a estar vinculado directamente a él en términos de su extrema confianza, porque entonces, no se va a negar. Entonces no habría independencia del Ministerio Público, pero mucho menos de la que hay ahora. Doctor, pero yo veo muy interesante que ustedes planteen una contrapropuesta. Ahí sí yo estoy de acuerdo. Pero él lo está diciendo. Inclusive la Realpolitik, si ustedes no tienen el peso en términos de las curules en la Asamblea Nacional para impedir esa reforma, usted cerrarse radicalmente pudiese representar una falla estratégica, porque usted no tiene la posibilidad de bloquear ese proceso de reforma constitucional. Entonces yo creo que sería más interesante hacer una especie de contrapropuesta a lo que el presidente ha propuesto sobre la temática. Pero mira, esa propuesta, Leonardo, de que sea de carrera. No, lo que veo es que la fuerza del pueblo adolece de estrategas políticos, una falla garrafal esa reforma plantearse que no le va con la reforma, pero usted no tiene el peso congresual para poder impedirse y bloquear ese proceso de reforma. Un absurdo. Leonardo, bueno, vamos a ver. Digo, me parece, yo estoy equivocado. Y lo respetamos. En primer lugar, yo acabo de hacer... ¿Es independiente él? Sí, cada cual tiene su modelo de independencia, ¿verdad? Yo también lo tengo.
Lo primero es que nosotros acabamos de hacer una propuesta con relación a el sometimiento de la designación del Ministerio Público, que sea de carrera, simplemente de lo que están formados independientes desde la raíz, que lo protege la propia ley del Ministerio Público. Segundo, si bien es cierto que la fuerza del pueblo no tiene la posibilidad legislativa y menos en la Asamblea Revisora de bloquear esa reforma, nosotros sí tenemos la autoridad moral por la trayectoria de la fuerza del pueblo y lo que hemos defendido. ¿Pero cuál autoridad moral, doctor? ¿Cuál autoridad moral? Bueno, no, pues la autoridad de un partido que se fundó bajo la defensa de la Constitución de la República. Óigame, Leonardo, y un partido que se fundó y su fundación y la defensa de esos valores probablemente provocó que el actual presidente de la República y el partido estén dirigiendo al pueblo dominicano, incluso Leonardo, muy respetuosamente para usted y todo lo que comparten su visión. Esta visión la compartía el PRM y el presidente de la República en el año 2019 y hasta el año 2020 también la compartía. Entonces nosotros hemos sido coherentes y ahora estamos en lo mismo, siendo coherentes. Desde luego, Leonardo, distinguidos amigos, no desconocemos el derecho que tiene el presidente de la República a someter una reforma. No estamos desconociendo ese derecho. Es más, Leonardo, mi opinión particular es de que la reforma se va a aprobar por esa mayoría que usted señala que tiene el partido de gobierno. Ahora, mayoría no define legitimidad. Mayoría no define consenso. Y el gobierno sabe, en buen ejercicio político, que una reforma constitucional no solamente se necesita la mayoría congresual o legislativa, sino se necesita el apoyo, la legitimidad de consenso social. Ya para terminar, ¿por qué el doctor Fernández se ha negado a reunirse con el presidente Abinader? Se ha negado. Sin embargo, fue a Venezuela, se reunió con el presidente Maduro, con funcionarios de la dictadura chavista. Sin embargo, después que el presidente Abinader ganó el proceso eleccionario, propuso reunirse con los candidatos presidenciales opositores y se logró reunir con Abel Martínez, pero el presidente Fernández rechazó esa reunión. ¿A qué se debe eso? Leonardo está... Me escribió un amigo. No me ha sacado el guante. Me han escrito, doctor, por WhatsApp. Me han escrito su agenda. Sí, pero me han escrito por WhatsApp. A mí me gusta esa dinámica. Tiene esa agenda así. Me gusta. Me gusta la dinámica. Dígame, doctor, por la respuesta ahí. Claro, vamos. Le voy a dejar otra pregunta para que la responda después de él, si él da tiempo, para que usted me responda, porque no nos va a dar tiempo. Como usted habla de lo innecesario de la reforma, a su modo de ver, ¿qué usted entiende que procura el presidente de la República con esta reforma? ¿Cuál usted entiende que es el propósito final de esta reforma? Luego de responder la pregunta de digo, si da tiempo, usted ve, sí. Sí, mi querido Leonardo, fíjese, el presidente de la República, tan pronto terminó el proceso, incluso sin haber sido proclamado, yo creo que ese fue uno de los vicios que tuvo la dinámica, procuró verse con los candidatos que habían participado en el proceso pasado. En primer lugar, hay un elemento político que fue el que tuvo en cuenta la dirección política del partido, porque recuerde que el presidente Leonel Fernández aceptó la invitación y hasta se pautó día y hora. Ahora bien, la dirección política de la Fuerza del Pueblo entendió que no era conveniente en ese momento la reunión, porque acabábamos hace días de terminar un proceso y había heridas. No solo heridas, había heridos de gravedad en términos de lo que ocurrió en ese proceso, que no vamos a entrar en la dinámica de la denuncia de lo que ocurrió, que todos sabemos. Por lo tanto, el momento entendió la dirección política no era el correcto y lo que acordó fue pautar la dirección política esa reunión en otra oportunidad. Pero, repito, el presidente de la República, el presidente Leonel Fernández, por un gesto hasta de cortesía, como él señaló en su oportunidad en la dirección política, tenía interés de reunirse con el presidente Luis Abinader, que dicho sea de paso, Leonardo, siempre han tenido unas relaciones cordiales, de respeto y consideración. Sí. Todos lo sabemos y es reconocido por el país.
En segundo lugar, en ese momento también coincidió con una afectación gripal. Ya eso inherente no en términos políticos, sino al presidente, a una afectación gripal que tuvo el presidente Leonel Fernández y evidentemente no se pudo fraguar la reunión. En definitiva, confluyeron dos elementos que no hizo posible el encuentro de los dos presidente. Con relación a la participación del presidente de Venezuela, fue una participación típica de él y de su investidura como observador internacional tradicional en Venezuela y en Latinoamérica. Un observador no concurre a un proceso en esa calidad para denunciar vicios, ni mucho menos. Es para observar elecciones y rendir un informe. Y él, al igual que lo que ha hecho el Centro Carter, la Mesa de Observación de Naciones Unidas, el designado por el presidente Lula da Silva, que también fungió como observador, lo que hizo fue rendir un informe exigiendo la presentación de las actas para reconocer o no el triunfo que había proclamado, para mí, de manera personal, entiendo, de manera incorrecta, indebida, la Comisión Nacional Electoral Venezolana. Por lo tanto, estamos, desde el punto de vista técnico y político, esperando esas actas del Consejo Electoral Venezolano que certifiquen quién ganó el proceso. Mientras esas actas no se presenten, todo estará en una nebulosa, todo estará en stand-by, porque nadie debe reconocer un triunfo si las actas no han sido verificadas ni comprobadas, que es lo que ha ocurrido en Venezuela. Preguntaba mi directo. Sí, le preguntaba que usted hablaba de lo innecesario de la reforma, del momento, de que no era el momento histórico para una reforma constitucional. Y le preguntaba que, a su modo de ver, ¿cuál usted entiende que es, qué procura el presidente de la República con esta reforma? El hecho de no presentarse, no hablamos de eso, de qué procura el presidente. No se va a presentar, porque usted me dijera, bueno, el propósito del presidente con esta reforma es reelegirse. No se va a reelegir. Claro. Entonces, ¿qué procura el presidente? Es decir, esencialmente, ahora mismo, yo digo que la profundidad de la reforma es el tema judicial, es el tema de la reforma al Ministerio Público. Entonces, ¿qué procura el presidente de la República con reformar el Ministerio Público? Miren, mi directo Dari, en términos generales, cuando se escucha al presidente motivar la reforma, uno no dudaría en la buena fe del presidente desde el punto de vista institucional. Sí. Repito, no lo dudaría. Yo me he detenido a verlo, digo, caramba, él defiende la reforma con pasión y hasta con ciertos niveles de sinceridad. Es lo que uno observa. Ahora bien, lo que nosotros señalamos es la deficiencia del camino en forma y fondo que se ha tomado para esa reforma. En primer lugar, no existen las condiciones, ni parece que se están creando, de un amplio diálogo nacional donde se establezcan las verdaderas prioridades del pueblo dominicano y las necesidades hacia una reforma constitucional. Correcto, eso no se ha creado, ni se ha visto, esa dinámica no se ha construido. Por eso es lo que realmente atacamos. En segundo lugar, lo que planteamos es que la reforma es innecesaria. Repito, no es atacando la buena fe o no del presidente de la República, sino es que la reforma per se del texto que se ha sometido se desprende la no necesidad de la misma, porque esos artículos, tanto el esquema de elección presidencial, está totalmente claro. Se dice, bueno, para que el presidente de la República no vuelva a presentar, es que no puede presentarse bajo el actual artículo 124 de la Constitución, no puede presentarse, por lo tanto no hay que modificarlo. La independencia del Ministerio Público está consignada y en la ley del Estatuto del Ministerio Público. Por lo tanto, resulta innecesario. Finalmente, para concluir con esa pregunta, la parte más interesante de todo esto es que hay una sospecha, Dari, legítima del pueblo dominicano en este tipo de procesos. Leonardo, usted lo sabe porque usted acopiaba y nosotros también esa sospecha en el año 2019 con el presidente Danilo Medina. ¿Qué es lo que ocurre?
que si bien el presidente podría tener buena intención, incluso ha señalado que va a llamar a sus legisladores para de alguna manera instruirlo a que tengan mucho cuidado, ¿verdad?, en buen dominicano, con alterar esa propuesta. Eso no lo controla ni usted, ni el presidente, ni nadie en la Asamblea Revisora. La Asamblea Revisora, aún entendamos los constitucionalistas, que tiene que ceñirse a la ley que declara la necesidad de reforma. La Asamblea Revisora siempre se considera autónoma y ahí se puede proveer y esgrimir argumentos que alteren en el fondo hasta la propia voluntad del presidente de la República. Y saben perfectamente a qué me refiero. Cosa puede pasar ahí. Pero por supuesto, mire, una de las principales injusticias que se cometió y ahí termino, Dario. Sí. Una de las principales injusticias que se convirtió con un líder político en este país, el doctor Peña Gómez, se convirtió en la variación de una propuesta, de un acuerdo suscrito, que se varió en el camino. ¿De 50+1? Así es, todos lo sabemos. Tenemos que irnos ya, nos acabó el tiempo. Bien, muchísimas gracias, don Henry Merán. Yo creo que esto fue una cátedra jurídica que deben los estudiantes de Derecho y que están estudiando de materia constitucional. Debieron hacer esa anotación y vamos a estar dando seguimiento y vamos a estar invitando constantemente a nuestro buen amigo Henry Merán. A ustedes gracias por la audiencia y mañana nos vemos. Gracias, don Henry. Gracias a ustedes por la invitación. Nos vemos mañana. Gracias por la audiencia.